Buenas noches. A nombre de la maestría en diseño, la Facultad de Artes y la Universidad Nacional de Colombia, les doy la bienvenida a la conferencia de Stanley Rooker. Empecemos tal vez diciendo que el profesor Rooker es profesor de diseño en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Su investigación se ha concentrado en el futuro de la lectura durante muchos años, pero actualmente está explorando interfaces físicas para el trabajo conceptual complejo, como el análisis de texto, el tiempo de modelado y la experiencia de diseño. También es parte de un grupo internacional que desarrolla nuevas teorías de conceptos clave para uso de los diseñadores. Su tema actual es ¿qué es una opinión? Hoy, el profesor Rooker hablará de la validez en la investigación de diseño y en particular cómo distintos resultados de investigación en diseño pueden ser validados y cómo la investigación en diseño puede, además de interesarse en el pasado y el presente, tomar en cuenta el futuro, a contrario de otras disciplinas. La premisa es que los mismos estándares de validez que son aplicables en las ciencias humanas, que se enfocan en el estudio del pasado y el presente, no se pueden transferir del todo al sector del diseño o a otras disciplinas generativas tales como la ingeniería o las ciencias de la computación. Examinará una serie de proyectos de investigación de diseño publicados desde esta perspectiva, aprovechando el trabajo interdisciplinario con las ciencias, las bellas artes y las humanidades digitales. También veremos proyectos que representan colaboraciones con la industria y con miembros de la comunidad. Dejo entonces la palabra al profesor Stan Rooker. Profesor, bienvenido y bienvenidos todos a esta conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias por venir a escucharme hablar en la noche, especialmente en esta época del año. Muchos de ustedes tendrán entregas, seguramente tanto los profesores como los estudiantes. Entonces quería hablar un poco de un tema en el que estoy trabajando y lo voy a conectar con algunos trabajos que he hecho en los últimos años. Así que tienen lo más reciente con mi grupo de investigación y también algunos ejemplos del pasado. Estas son algunas de las personas involucradas que me han ayudado a pensar en la validez. La doctora Radzikovska, por ejemplo, que es profesora en Canadá, Jennifer Roberts Smith, que trabaja en Ontario, y 3 estudiantes de posgrado, Mónica Porteanu, un estudiante de doctorado, y otros estudiantes de MFA. Vamos a hablar de validez y de confiabilidad en las ciencias sociales y las humanidades y algunas propuestas de lo que podría ser una orientación para la comprensión de la validez y la confiabilidad en la investigación en diseño. También compartiré con ustedes algunos ejemplos, porque el problema con el diseño es que en otros lados del campus, como las humanidades, las ciencias sociales, etc., estudian el pasado y el presente, un fenómeno específico, mientras que en diseño nos interesa mucho el futuro y buscamos
encontrar lo que es válido, lo que es confiable. Y la idea es trabajar ante todo con el presente para poder entender mejor el futuro, y la transición entre los dos, entre el presente y mi futuro preferido como diseñador, pues es una brecha, es decir, cómo ir de ese presente a ese futuro preferido, y es un asunto cada vez más importante para la comunidad de investigación. Si conocen el trabajo de los investigadores de Carnegie Mellon en los últimos años, pues está casi totalmente dedicado a este asunto. Es decir, no se trata de buscar un futuro preferido, sino ver cómo se puede pasar de el presente a este futuro preferido. Y puede ser complejo, porque digamos que aquí está el presente y allá está el futuro. Lo más probable es por ahí. Entonces tengo que mover el sistema de tal manera que pueda terminar donde quiero estar y no tanto donde necesariamente el futuro nos va a llevar. Y les mostraré después algunos ejemplos de distintos campos. Empecemos con este. Es un proyecto de diseño de interfaz de computador. Se financió y publicamos una serie de ejemplos, y la idea era tomar personas que estaban más cerca, más cerca mejor. Entonces, personas que estaban en el mayor riesgo de no encontrar información de salud sobre los medicamentos, las píldoras que tomaban. Esto es un proyecto de hace 10 años y ahora existen muchos sistemas en línea que son excelentes, pero en esa época había que ir a drugs.com para poder tener datos. Y bueno, tuvimos que hacer esto para este estudio y teníamos que adivinar cuál podría ser el medicamento y buscar palabras clave, y así se hizo la investigación y se definió o se caracterizó a cada píldora en función de su tamaño, su color, etc. Y si uno no escribía bien Tylenol, por ejemplo, pues finalmente uno no obtenía la información que buscaba. Uno tenía que digitar redonda y blanca para la píldora. Entonces, bueno, todas estas píldoras, unas 1000, se pusieron en una pantalla y le dimos a la gente la oportunidad de buscar su píldora, porque pues con mucha frecuencia necesitan más que todo datos sobre la forma y el tipo de la píldora para poder encontrar información, no necesariamente el color. Y teníamos distintos tipos de metadatos, los colores, la forma. Y selecciono entonces la píldora en particular, que es en este caso, una anfetamina azul. Se hizo con los estudiantes y investigadores en bibliotecaria y también la escuela de farmacia y química farmacéutica de la Universidad de Alberta. Esto es típicamente un tipo de proyecto de diseño que hacía en diseño de comunicación visual en la época, y generalmente utilizaba las mejores prácticas de diseño y las aplicaba a otra disciplina, en este caso la química farmacéutica. O tomamos también algunas teorías. J. Appleton escribió libros sobre la importancia de la perspectiva sobre las cosas y lo mezclé con las ideas de Gibson, por ejemplo. Y la idea era resolver un problema en lo que veía como una oportunidad contemporánea de manejar la información de salud. Lo que esto no ofrece, sin embargo, es realmente llevar el diseño más adelante. Es un proyecto de diseño sobre la identificación de píldoras, efectivamente, de pastillas, pero la idea era ante todo hacer investigación en diseño de manera muy aplicada. En esa época era muy especulativo, pero
como pudimos construir esto de manera visual clara y porque estábamos pensando en un modo de resolución de problemas, pues fue muy específico y tal vez un poco estrecho. Entonces pasemos ahora al tema de la validez. ¿Cómo evaluamos un proyecto así? En la época construimos este proyecto para que funcione, llevamos gente para que lo prueben, usuarios, los entrevistamos antes y después, vimos cómo podíamos mejorar todas estas cosas, si tal vez iba a pasar a una etapa de producción, tal vez. Pero esto siempre fue un poco frustrante para mí, porque cuando uno trae un objeto del futuro al presente y que uno le pide a participantes de una investigación que lo traten como si fuera parte de su presente ya, es bastante distinto que cuando manejan algo que sí ya es parte de su vida cotidiana. Entonces, nos interesaba, ante todo, descomprobar el análisis, la hipótesis nula. Y ahí, a partir de esto, hacer análisis para saber qué tan probable sería que esto sucediera si no hubiese relaciones causales, es decir, con qué posibilidad puede esto pasar de manera aleatoria, por ejemplo, y así definir el valor P, etc. Bueno, todas estas metodologías. Y si piensan en este proceso de identificación, ¿cuál sería la hipótesis nula para un prototipo de este tipo? Es difícil, es mucho más cercano a lo que uno encuentra en las ciencias sociales. Entonces, si uno quiere poner a prueba el tema de un estudiante, digamos, qué tan exitoso puede llegar a ser este estudiante en su carrera, y uno lleva a cabo una serie de pruebas. Uno dice, vamos a probar su inteligencia emocional, las pruebas estandarizadas que les permiten ingresar a la universidad en los Estados Unidos. Voy a tomar todas estas cosas y sugerir que hay una conexión entre las dos cosas. Es decir, si tienen éxito en estas pruebas, pues se supone que ellos deberían tener éxito. Sin embargo, todavía tengo el problema con el presente todavía. Es decir, estoy tratando de adivinar el futuro a partir de algo que puedo comprobar ahora. Entonces, estas investigaciones están basadas en un enfoque sobre la validez, y los de ustedes que leyeron el libro sobre análisis de contenido de Krippendorff recordarán que tiene una descripción bastante clara de los distintos tipos de validez que la Asociación Americana de Psicología ha publicado en el transcurso de los años. Y esta es una diapositiva sobre validez y confiabilidad. Y explica la diferencia. En este círculo más cercano a mí hay un grupo de los puntos, pero mi objetivo es aprender más sobre el centro de estos círculos concéntricos, pero claramente mi grupo está en otro lado, por lo cual es confiable, pero no es válido. El siguiente sí es válido, porque pues hay puntos alrededor de este centro, pero realmente no es muy confiable porque están demasiado distanciados. El tercero no es válido ni confiable porque no estoy concentrándome en el centro y mis datos están solamente concentrados en la mitad superior. Y el último sí es válido y confiable. Estas son medidas o que nos permiten decir qué tanto puedo confiar en lo que usted me está diciendo.
Para la confiabilidad, creo que un aspecto clave es que en las ciencias, tal vez un poco menos en las ciencias sociales, lo clave es la reproductibilidad, es decir, poder reproducir el mismo experimento de nuevo y este no debe depender de la persona que lo lleve a cabo, es decir, que el modelo se puede reproducir. De nuevo, para el diseño, si uno piensa de nuevo en este proyecto con las píldoras, con las pastillas, pues en sí no nos lleva necesariamente al mismo resultado. Un mismo equipo podría realmente producir exactamente el mismo prototipo, mientras que si utilizo el prototipo para colección de datos, tal vez puede ser reproducible, pero no si lo consideramos como un objeto del futuro que tiene que ser tratado como un objeto del presente. Bien, aquí hay distintos tipos de validez de la asociación psicológica americana en 1954 definen distintos tipos de validez. Por ejemplo, para la validez de contenido, me tengo que asegurar que cubrí todo lo que es importante para el contenido como tal. Para la validez de la construcción, tengo que garantizar que lo que estudio es representativo de lo que pretendo cubrir. La validez de construcción puede fácilmente ser ignorada en investigaciones que no lo toman en cuenta con suficiente claridad, y la validez dependiente de los criterios es relacionada con cómo lo que estudio está conectado con lo que quiero predecir. Es decir, ver si lo que pretendo, por ejemplo, medir en el estudiante es realmente su posibilidad de éxito o su situación actual. Luego hay los tipos de evidencia de la validez, que está obviamente relacionado con lo anterior, pero claramente esto, que ya es mucho más reciente de parte de la Asociación Psicológica Americana, pues muestra un cambio en su visión y, en este caso, trabajaron con los resultados de los artículos de psicología de las revistas y se dieron cuenta que el 60% de los estudios que ellos publicaban no eran replicables. Y esto básicamente es un resultado bastante negativo. Es realmente algo que perturbó mucho la comunidad investigativa, y yo creo que la comunidad de diseñadores han dependido durante mucho tiempo de estos estándares, y tal vez puede ser un momento para pensar si lo que estamos tomando prestado de la Asociación Psicológica Americana es realmente confiable o no, porque claramente si las investigaciones no son reproducibles en un 100%, pues es un problema. Entonces, bueno, la validez, cuando estudiamos el pasado y el presente, busca comprobar que lo que se encontró en el cuerpo de datos se confirma por o es confirmado por otro cuerpo de datos. Yo creo que esto es una forma bastante clara de explicarlo. Y es una buena prueba también de la validez y la confiabilidad. Por ejemplo, si estoy estudiando la presencia en Twitter del presidente de Estados Unidos y veo que lo que dice es conforme a lo que está pasando, o que mi comprensión de lo que dice en Twitter es conforme a lo que pasa en la realidad, pues hay una cierta validez en el análisis
Si hay nuevas observaciones que llegan a colación, por ejemplo, he hecho mis estudios y algo que pasa en otro contexto que confirma lo que yo he estudiado, mis conclusiones, también es buena señal. De hecho, hemos publicado un paper sobre este tema en la última edición de la revista Shiji, que es esta revista de investigación en diseño, que es bastante reciente. Y decimos lo siguiente: una buena teoría de diseño no debería invalidar o rechazar teorías anteriores, sino que debería reconocer esa forma secuencial de ser de la ciencia y del diseño. Y es básicamente construir sobre los resultados anteriores y probar y avanzar, etc. Y las teorías se terminan complementando las unas a las otras. Y una teoría válida se construye y utiliza las conclusiones de las anteriores. Si esto les interesa, miren. Esta edición de la revista Shiji se enfoca específicamente en la investigación en diseño y fue editada por la gente que encontró ahora o que creó la nueva Red Americana de Investigación en Diseño. Tal vez conocen 5 o 6 redes de investigación en diseño en el mundo, pero los Estados Unidos nunca han tenido. Yo no sé qué existe en Sudamérica. No sé si hay una red en Sudamérica de investigación en diseño. Hay una europea, hay un par alrededor del Pacífico, y en la conferencia de IASDR a mediados de octubre se marcó el inicio de una red norteamericana. Entonces, de nuevo, los invito a que consideren o a que consulten esta edición, este ejemplar de la revista. La idea es poder apoyar la creación de investigaciones un poco más precisas y claramente si generalmente lo que pasa en las acciones reales concuerdan con las conclusiones de las investigaciones, pues esto confirma su validez. Las humanidades, en cuanto a sus objetos de estudio, hacen lo mismo, es decir, estudian una novela después de que haya sido escrita, estudian historia después de que haya sucedido. Miran más hacia el pasado que hacia el futuro. Y la validez en las humanidades dependen de los argumentos. Por ejemplo, quiero hacer una serie de afirmaciones sobre una novela, pues voy a mirar la evidencia que está en la novela, en su contexto, en su historia de publicación, y voy a organizar estas pruebas en un argumento convincente. Y esto es probablemente un poco más cercano al tipo de validez que deberíamos buscar en diseño, especialmente en cuanto al uso de prototipos en investigación en diseño. Un prototipo típico, si uno piensa en diseñar un objeto nuevo, un sistema de comunicación, por ejemplo, una experiencia y estas cosas, uno empieza a modelar aspectos que nos parecen significativos y que representan un punto en el futuro que traemos al presente para poderlo mirar, observar. Entonces, ¿es adivinar un poco el futuro o es una especie de patrón del futuro que tratamos de entender? Y es un futuro, por lo tanto, preferido. Es decir, miramos cuál podría ser nuestro plan para ir de aquí hasta allá y ver qué camino sería mejor. Si piensan adoptar este tipo de pensamiento para el mundo experimental o para un fin investigativo, lo que
sugiero es que se puede tratar el prototipo en sí mismo como una suerte de argumento y el prototipo tiene dentro de sí los argumentos y constituyen su propia evidencia. Si uno contextualiza, por lo tanto, el prototipo a través de el trabajo previo de uno mismo o de otros investigadores, permite ayudar mucho a que la gente entiende cómo el nuevo servicio, el nuevo objeto, el nuevo sistema puede realmente aportar argumentos nuevos hacia ese futuro preferido. Entonces, un prototipo experimental válido es algo que es contestable, defendible y sustancial. Es decir, no todo el mundo ya sabe o está de acuerdo para decir que este es el futuro preferido. Hay un cierto desacuerdo y la gente tiene entonces que estar convencida. Hay que convencer a la gente. Debe ser, por lo tanto, contestable. En segundo lugar, tiene que tener suficiente peso como modelo teórico, como afirmación, para que la gente pueda ser convencida que esta visión del futuro es válida y es útil. Por lo tanto, tiene que ser defendible. Y en tercer lugar, que sea un cambio suficientemente importante para realmente justificar la cantidad de trabajo que vamos a invertir en él. O sea que tiene que ser sustancial. Entonces, tengo mi prototipo, creo que tiene sus argumentos, creo que es contestable, defendible, sustancial, pero ¿cómo entiendo ahora su validez? ¿Es realmente confiable o no? ¿Es una presentación fiel de la idea que tengo y del argumento que quiero hacer? Lo que tenemos que empezar a pensar para esto es lo que significa tener validez en el futuro. Y esta es mi propuesta actual, es decir, de qué manera el prototipo con el que trabajo representa un futuro preferido o en qué medida tal vez no lo representa. Mi prototipo va a tomar partes del futuro. Es el equivalente de lo que se llama la validez de construcción. Es decir, quiero estudiar ese futuro glorioso y voy a traer un pedazo de este futuro y mi prototipo representa este todo. ¿Qué tan clara es esta conexión? Esto es lo clave, es decir, ¿qué tanto representa un futuro preferido? Segunda pregunta, ¿qué tan lejos en el futuro? Tal vez con el buscador de píldoras estaba solamente unos pocos años adelante. Y tal vez, gracias a esto, mi argumento es más convincente, es más convincente, porque trabajo, por supuesto, en un plazo más corto. Pero pues, si uno trabaja en un plazo mucho más largo, que es un diseño casi especulativo, puede ser útil tal vez para provocar el pensamiento, pero no necesariamente para representar. Tercera pregunta, ¿qué tan diferente es del futuro más probable? Es decir, es como decir, ya vamos para allá. Tengo tal vez mucha validez y confiabilidad en el sentido que sí representa el futuro más probable, pero tal vez no tiene mucha sustancia porque de todas maneras vamos a llegar allí. No es que tengamos que hacer ningún esfuerzo en particular para esto. Luego, ¿qué precondiciones deben existir? Trabajábamos a principios de los años 90. Trabajaba Carnegie Mellon o tal vez MIT, donde explicaban la densidad en ese momento de almacenamiento para computadores y estaban los disquetes y organizaron un consorcio y dijeron, bueno,
en 10 años será 10,000 veces mejor, es decir, la densidad de almacenamiento en la computación será 10,000 veces mejor. Y si quieren ser parte de esto, júntense a nuestro consorcio, financienos y haremos las 7 u 8 cosas que debemos aprender, es decir, las precondiciones para poder llegar a esto. Y es un ejemplo extremadamente exitoso porque a principios del siglo XXI, cada uno de los discos duros del planeta estaban utilizando el método de codificación que ellos propusieron. Entonces, la pregunta central es, ¿qué puedo hacer para tener a la mano todas las piezas necesarias para que el futuro que deseo sea efectivamente el futuro? Luego, una quinta pregunta. Si esto corresponde a los factores humanos o si deja un espacio para los factores humanos, el físico, el cognitivo, el social, el cultural, el afectivo. Y por último, el punto de la transición, es decir, hay un plan que define los pasos que van a ser necesarios para que mi prototipo salga al mundo. Muy bien, y esto es entonces la parte de transición de la que les acabo de hablar, es decir, tratar de estudiar ese periodo mediano, es decir, cuántas veces tengo que cambiar el curso de la historia con mi diseño para poder llegar a lo que espero. ¿Qué tan dramáticas tienen que ser estas intervenciones? Es decir, ¿qué tan fuertes tienen que ser y cómo las puedo entonces acomodar en el marco cultural más amplio? Un proyecto que estamos haciendo ahora se llama el rediseño del dinero. Nos interesa la idea de que tal vez el dinero no se pueda acumular, sino que expire, tenga una fecha de expiración. Es decir, hay una serie de oportunidades de tomar decisiones en cuanto al dinero. Y la persona que financia mi proyecto de investigación es bastante triste porque a él le gusta cómo está el dinero ahora y de hecho ha acumulado mucho. Y entonces no le interesaría tanto que esto cambie. Entonces, bueno, pasar del mecanismo actual de la economía a una economía de la decisión, de la escogencia, donde una moneda es una decisión, es decir, decido pasar algo que cambie o mantengo el status quo, pues ¿cómo podemos pensar siquiera este cambio tan dramático? Obviamente yo comparto esto con mi equipo y pues ellos compartieron conmigo muchas ideas. Y entonces creamos un juego de realidad virtual que permitirá que la gente experimente estas formas de pensamiento, de diseño. También miramos la tecnología blockchain, que es esa especie de contrato adaptable en vivo que se utiliza para el Bitcoin, por ejemplo. De hecho, buscamos comunidades interesadas en ponerlo a prueba, para que tal vez podamos aplicar algunos pedazos de esta forma de diseño y de pensamiento. Pero son cambios tan profundos que cuando digo que, cuando le cuento a la gente que tenemos un proyecto sobre el rediseño del dinero, la gente me dice, pero usted es un idiota. Esto no es una investigación válida para los diseñadores, porque es demasiado distante de lo que ahora pensamos es el futuro más probable, que es básicamente continuar como lo venimos haciendo. En tercer lugar, ¿qué preparación se necesita para cada intervención? Es decir, voy a hacer algo muy dramático, pero en cada etapa necesito preparar el terreno para que esto pase. Si uno piensa en el smartphone, por ejemplo, pues es básicamente un computador en mi bolsillo. Esto es un computador inalámbrico, pero nunca lo vendieron así, lo vendieron como una especie de teléfono que hace otras cosas. Pero hay otros objetos que son mucho mejores teléfonos, pero en realidad decían que era un teléfono, pero con otras cosas. Y era una versión intermedia, una especie de discurso para explicar lo que era y que la gente pueda hacer la transición. Es decir, sigue siendo un teléfono, pero tiene más cosas.
es similar a lo que sucedió tal vez cuando se pasó de los carros, los coches jalados por caballos a automóviles. Pues uno pensaba entonces en la fuerza en términos de caballos, tal vez para que la gente pueda tener todavía un punto de relación y explicar que pues el motor está en la parte de adelante del carro, cuando muy probablemente sería mejor ubicado atrás, etc. Luego, pues cómo se acomodan los factores humanos de nuevo y otras cosas que no me gustan pensar como profesor, que sé la parte logística, es decir, el plan de negocios, la cadena de abastecimiento, cómo preparo una cadena de abastecimiento confiable, todas las cosas en las que los empresarios y los hombres de negocios y las empresas piensan, pero pues los profesores no tanto. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, tengo ahora muchos ejemplos que compartir con ustedes. Tal vez los voy a hacer rápido y si se empiezan a dormir, puedo parar en algún momento. Entonces, un ambiente simulado para teatro. Estos son proyectos que han sido financiados por alguna fuente de financiación federal o empresarial, se han estudiado, se han publicado, es decir, están en etapas bastante completas. Esta era en la unidad de motores de juego, es decir, estamos tratando en este caso de ver qué relación puede haber entre un libro y una producción, es decir, qué hacer con el texto digital, y creamos este espacio en el que uno puede ver, como pueden ver, los personajes son criaturas estilizadas, digamos, se pueden doblar hacia adelante los lados y tienen una nariz para ver hacia qué lado están mirando. Tenemos también animales y, como pueden ver, está la tarima y el teatro en sí, que es bastante realista. Porque cuando uno lo piensa, pues uno pregunta, bueno, todos ustedes me pueden ver aquí, todos pueden ver la tarima, ¿cuál es la diferencia entre los que se sientan arriba y los que se sientan abajo? Todas estas cosas se podrían modelar rápidamente utilizando este sistema. Entonces tenemos un video aquí que lo muestra en acción. Entonces uno puede ver cómo llega la intervención verbal de cada uno de los personajes. Entonces uno puede ver el script, además del desempeño de los actores como tal. Y uno puede escoger la perspectiva desde la cual lo quiere ver, saltar de distintas partes del teatro. En un momento estoy en la posición del público, en otro momento estoy más en la parte de atrás. Y bueno, realmente fue un proyecto muy interesante. Entonces, ¿qué tanto responde a los criterios que estaba mencionando? Entonces, si es un futuro donde tenemos estas herramientas virtuales para que los actores y los directores los utilicen, pues hay tal vez una brecha entre lo actual y el futuro. Hay distintas herramientas para colmar estas brechas, como por ejemplo el storyboard o distintas herramientas. ¿Qué tan lejos en el futuro es esto? Segunda pregunta, pues bastante cercano, porque esta herramienta se puede hacer. ¿Qué tan diferente es del futuro más probable? No es muy diferente. ¿Qué precondición se necesitaría para que pueda entrar realmente en vigor o adoptarse? Pues sería tal vez facilitar el ingreso de datos en ambientes virtuales 3D, porque no es tan fácil ingresar datos en ambientes 3D. Es un poco complicado ingresar los datos. Utilizamos distintos tipos de archivos, archivos codificados que pues, son los que son el motor de la simulación. Otros factores humanos, el aspecto cognitivo. En realidad nunca lo hemos probado en pues, un ambiente real, digamos. Y si hay un plan para llevarnos a un futuro en el que esto existirá, no, realmente esto no formaba parte del prototipo que desarrollamos.
Y de hecho van a ver que para todos los ejemplos que les voy a mostrar, la respuesta a esta última pregunta siempre es no, porque pues tampoco nos queremos convertir en una empresa de software. Somos, en este caso, investigadores. Lo de las líneas de tiempo especulativas es otro proyecto. Siempre vemos el tiempo como una especie de problema solucionado, ¿no? Tenemos una línea y distintos puntos que representan un momento en ese tiempo, pero en realidad cualquier persona del mundo de las humanidades o que ha estudiado eventos históricos pueden ver que hay 6 o 7 cosas que estas líneas de tiempo no incluyen. ¿Cuáles son las conexiones entre los eventos? ¿Cómo saber realmente cuál empezó primero, cuándo empezó realmente cada evento, cuándo terminaron? Entonces, en este caso, juntamos un grupo de profesores, de investigadores de humanidades y les preguntamos, ¿qué no hace hoy la línea de tiempo para ustedes? ¿Qué necesitarían hacer? Y empezamos a pensar. Entonces, bueno, esta es una versión. Como pueden ver, las cosas se mueven de muchas maneras distintas. Una línea es una perspectiva distinta de una persona o de un libro diferente o de una persona diferente. Las curvas representan la duración percibida de un evento. Entonces, un evento muy importante para una persona tal vez se volvió una especie de espiral fuera de control, porque fue una percepción en particular de un evento para esa persona, pero las otras personas de las líneas que en cambio son rectas en ese punto, pues no lo vivieron de la misma manera. Esta es una caja sobre la certeza, es decir, sabemos qué pasó en ese mes, pero no exactamente cuándo. Entonces, ¿qué tal si lo animamos? Es decir, es algo que se mueve en el espacio y uno puede ver una especie de esfera rebotando en este cubo de cristal. Hay otra aquí donde la influencia no es por espiral, sino si pensamos en el tiempo como una superficie y no como una línea y un evento. Es un poco como los planetas en el espacio-tiempo y que crean este efecto de profundidad, como una curva. Y esta sería una comprensión no lineal del tiempo, sino una especie de grupo de eventos, una serie de eventos. Y en realidad, con frecuencia, los seres humanos consideran el tiempo así. Imaginen tal vez dónde estaban hace un mes, o hace una semana, o hace un año. No van a recordar cada minuto de la misma manera. Cuando una línea de tiempo muestra que cada minuto tiene la misma importancia que el minuto siguiente, cuando en realidad no le damos la misma importancia a cada minuto. Esta fue particularmente importante para mí. Lo que pasó hace un mes fue muy importante para mí, me acuerdo muy bien, mientras que hace una semana, pues no me acuerdo muy bien. Entonces, claramente es tiempo que también pasó, pero no de la misma manera. Entonces, la idea aquí es representar un evento central y varios eventos alrededor, ver si solamente se quedan afuera, ver si se mezclan. Esto es de un diseñador argentino que se llama Carlos Fiorentino, que está terminando sus estudios de doctorado en Canadá. Un poco más sobre la incertidumbre. Esto es lo que construimos. De nuevo, aquí hay otra forma de ver una línea de tiempo. En función del punto de vista, uno puede hacer conexiones entre los objetos. Construimos esto y lo compartimos con un diseñador diciendo, bueno, hagamos algo más bien así. Entonces ahora es Jennifer Windsor, que era una estudiante de posgrado en la Universidad de Alberta, y pueden ver aquí abajo esta cajita que se puede mover hacia la derecha y la izquierda para poder hacer un zoom sobre cada punto. Y hemos acomodado aquí, creo que 6 de las 7 cosas que los investigadores nos dijeron querer ver en una línea de tiempo. Y entonces hay la posibilidad de
activar una serie de etiquetas o no, etc. Entonces, ¿qué tal vamos con las preguntas sobre este ejemplo? ¿Qué tan válido es? El argumento principal a su favor, lo que lo hace realmente confiable, es que hablamos con personas que realmente utilizan el tiempo como recurso en su trabajo, historiadores, críticos literarios, y preguntarles qué es lo que hoy día no pueden hacer con las líneas de tiempo. Entonces, en realidad apoya a los investigadores en humanidades. Sería probablemente factible en un futuro cercano porque, bueno, claramente tendríamos que hacer una serie de preparaciones, pero la gente se podría dar cuenta que siempre hay una perspectiva cuando alguien describe un evento histórico. Por lo tanto, tal vez habría que rendir cuenta de esto en una línea de tiempo. ¿Cómo se manifiesta tal perspectiva frente a tal otra sobre un mismo evento? Adicionalmente, ¿qué precondiciones? Pues tal vez necesitaríamos una forma más fácil de ingresar información. Yo creo que en la introducción Patricia mencionó que estoy trabajando con interfaces físicas. Es verdad, sí, estoy empezando a creer que lo que necesitamos son herramientas físicas dedicadas, cosas que se parecen un poco a estas burbujas de tiempo, pero físicamente, y que estén conectados digitalmente. Es decir, uno trabaja con la cosa física y uno hace uso de las capacidades kinestéticas y estéticas, etc. Pero es una herramienta digital, pero la tratamos como realidad aumentada. Y uno termina viendo ahí más información de la que realmente está porque está conectado al sistema. En este caso también pensamos en lo cognitivo, como en el primer ejemplo, pero también en lo social. Pensamos, sin embargo, que podría haber un interés en pensar en la parte afectiva, porque se trata de la percepción del tiempo y de cómo se arraiga en las emociones. Y en lo último, como la anterior, no tenemos un plan en particular con esto. En cuanto a los soportes de toma de decisiones o los apoyos de toma de decisiones, es algo que hicimos para las empresas petroleras en Canadá y nos contaban que ellos toman decisiones a veces muy mal tomadas y la verdad hacen muchas cosas de manera muy azarosa a veces. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos darle más fácil acceso a estas personas a las decisiones del pasado, un acceso más claro a los factores que influencian su decisión o que deben empezar a tomar en cuenta. Entonces la idea es crear un sistema que ayuda a la toma de decisiones y en este caso trabajamos típicamente para una persona que está en sus 40s, que tiene un diploma de universidad, pero no todos, muchos solamente educación secundaria, entonces no pueden tampoco manejar información matemática tan clara, pero sí tenían 30 años de experiencia trabajando para la empresa petrolera y por lo tanto sabían mucho. Solo necesitaban un sistema que manejara un poco lo complejo por ellos. Creamos entonces estos círculos donde uno escogía las distintas variables y a partir de ahí se veían las variables y sus variaciones y cómo tomarlas en cuenta. Y entonces las variables evolucionaban y empezaban a mostrar cómo la situación se estaba empezando a acercar a un momento particularmente difícil, por lo cual tuvimos que establecer límites y hay distintos niveles de importancia dado a cada uno de los factores y cómo llegan a su punto límite. También distintas herramientas de apoyo de decisión y lo que finalmente pudimos crear es una especie de tablero de mando
y crear a partir de ahí una serie de funciones objetivas, que en este caso, como las empresas petroleras pues lo toman en cuenta tanto, son las ganancias o la posibilidad de reducir la mano de obra o ver cómo pueden reducir la operación en función de los precios del petróleo, etc. En este caso hay algunos aspectos que son continuos, otros que son discretos, o sea que tienen un nivel de discrecionalidad y teníamos que ver cómo lo incluíamos ahí. Entonces un ejemplo clásico es: necesito mover 12.000 toneladas de mineral cada hora. Perdón, 1.200 toneladas, entonces necesitaría tener 2 volquetas de 600 toneladas. Pero una persona normal diría, bueno, pues ¿qué pasa si tal vez hay un problema con una de las volquetas? Pues uno está bloqueado hasta que la pueda reparar. Y entonces si uno tiene 3 camiones de 500 toneladas, tiene más capacidad de la que uno realmente necesita. Y si uno se vara, pues en este caso tenemos igual una capacidad interesante que se pueda mover. Entonces son incluir aspectos básicos de álgebra en 10 variables, 10 ecuaciones y a partir de ahí apoyar la toma de decisiones. Pero hay muchas complejidades en cuanto a las tasas de muestreo, máquinas que tienen el tamaño de todo este edificio y tienen sensores y toman la evolución de un proceso en particular cada milisegundo, cada segundo, cada 5 minutos. Entonces hay millones de datos. Está toda la historia de los datos también y de la gestión de los operarios pasados. Entonces hay muchos datos para manejar. Este fue el proyecto de tesis de la doctora Radzikowska y lo que hizo fue totalmente inaceptable para el departamento de ingeniería porque lo trató como un objeto de estudio para una investigación feminista en cuanto a la interacción con los computadores. Si uno piensa en los 5 o 6 principales principios del feminismo, la transparencia, la responsabilidad, temas de aspectos estéticos que no necesariamente son tan concretos o las personas que participan, etc. Pues ella tomó todo esto en cuenta porque claramente aquí no hay los aspectos personales de la toma de decisiones, solamente son datos, no está la familia del que toma la decisión ni su historia personal, etc. Y fue muy interesante. Y los profesores de diseño dijeron, no, fue maravilloso, es casi la mejor tesis que hemos visto porque toma en cuenta este tipo de cosas, mientras que los de ciencias decían, no, esto no tiene ningún interés para nosotros. Entonces, en este caso, pues estos prototipos tienen mucha validez fuera incluso de la industria petrolera, pero creo también que tiene mucho potencial para considerar una idea del futuro. Por ejemplo, ¿qué tal que le diéramos autonomía a las personas que trabajan para que puedan tomar mejores decisiones, que tengan una conciencia del historial de decisiones, que podamos mantener los indicadores claves de desempeño para la organización en la mira en cuanto a estas personas, etcétera? Cuando entramos a este proyecto nos dijeron, no queremos nada que realmente podamos construir dentro de 10 años. Tiene que ser al menos 15 años o 20 más adelante. Y cuando uno piensa en lo que tiene que haber en cuanto a la capacidad de cálculo y la interfaz, pues hay que cambiar mucho aspectos culturales en estas organizaciones e incluir esto en el diseño. Tal vez en este caso, tomar en cuenta los factores humanos que son la parte cognitiva, cultural y afectiva, porque generalmente la parte afectiva está involucrada en la toma de decisión. Por ejemplo, aquí la gente nos decía, no, hay demasiado color, demasiado complejo de interpretar, demasiado diferente.
de lo que habían visto hasta el momento. Este también. De hecho, escribimos un artículo al respecto que se llamaba Pasar de A a B por Z. Porque a veces, cuando les mostrábamos Z, estaba bien y sus mentes estaban influenciadas por Z, pero cuando les mostrábamos B, que es apenas A más 1, decían no, esto no nos sirve. Entonces hubo mucha resistencia, por ejemplo, en particular, sobre los de ciencia computacional, porque no querían construir cosas que no se podían construir con componentes fuera de la caja, digamos. No querían invertir un trabajo adicional en cuanto a la escritura del código. Este es tal vez el último que les quiero mostrar. Esta es una herramienta que creamos cuando pensamos en el futuro de la lectura. Cada línea representa un libro, un ensayo. En este caso es una novela que se compone de una serie de cartas. Es una de las novelas más antiguas de la literatura británica. Richardson es el autor y el libro se llama Clarissa. Es tal vez uno de los libros más aburridos que se haya escrito también. Yo no sé si mucha gente lo haya leído, pero yo no soy uno de ellos. Y eso es un proyecto que hizo un estudiante de posgrado y estudiamos los 10 primeros capítulos, es decir, las 10 primeras cartas, y el término buscado aparece en la línea en función de su ocurrencia en cada parte, o sea que cada punto representa un resultado positivo. Entonces la idea era poder ver que con qué frecuencia aparece un término. Por ejemplo, Lovelace es el protagonista romántico y también es el malo. Y realmente uno ve su ocurrencia. Y si uno hace clic en particular en un punto, pues muestra los distintos pedazos donde aparece la palabra en el documento, y si agrego otro término, agrega otra línea, y entonces ahora miro Lovelace y padre. Y como pueden ver, la ocurrencia del malo, de Lovelace, es mayor que la del padre. Entonces tal vez esto permite estudiar de manera comparativa, y entonces tal vez es Lovelace el que toma las decisiones más que el padre en la familia. Pero tal vez no, si no es el padre, ¿quién podría ser? Pues de pronto el hermano. Entonces ponemos la palabra hermano, que aparece mucho más. Y en este caso, pues uno se da cuenta que es una situación poco común comparada con lo que se sabe de las dinámicas sociales del siglo XVIII, y después el tío, etc. Entonces, uno no tiene que leer este horrible libro, sino que se busca la ocurrencia de palabras ahí. Yo creo que es un poco la idea del futuro de la lectura, donde puedo ver una serie de patrones en múltiples cosas. Esto fue un proyecto bastante interesante. Y bueno, un proyecto realmente estimulante para nosotros. Luego, la doctora Jakowska, la que hizo la tesis sobre el tema feminista, como les conté, pues dijo, bueno, esto es muy innovador, es muy interesante, pero sigue siendo diseñado para un público muy especializado. Va a ser básicamente estudiantes de humanidades, profesores, etcétera, que siquiera sabrán de su existencia, ni hablemos de usarlo. Entonces, ¿qué más podemos hacer más allá de esto? Entonces, ella empezó a trabajar con un grupo de gente en tiendas de motocicletas. Había una empresa cerca de donde vive y conocía a algunas de las empresas, y ellas diseñaban motocicletas personalizadas para las mujeres. Tenían un taller grande, una clientela frecuente, y
ellas conocían un poco el trabajo de la doctora con estas líneas y ella creó una máquina de madera, donde en lugar de una línea colorida instantánea con los puntos, se tomaba el mismo tipo de datos, pero se utilizaba arena en tubos transparentes. Entonces este objeto se construyó en ese taller de motocicletas, lo conectaron al computador para que se conectara a la investigación. Las personas que venían a la tienda estaban de repente muy interesadas en análisis de texto, cosas que realmente pues nunca habían considerado en su vida siquiera. El equipo trabajó por varias semanas, empezó a acumular cada vez más datos y perfiles de distintas personas y de cierta manera, esto representa un futuro que es más preferido por la gente que ese futuro de lectura que veíamos por medio de la interfaz. No es un sistema realmente operativo, es un futuro a mediano plazo, es bastante diferente de todo lo que habíamos considerado antes. Introduce el análisis de texto a personas no académicas. Tiene que haber una serie de cambios sociales, técnicos y culturales para que este objeto pueda tener alguna validez. También más factores humanos. Todavía no hay claridad sobre qué plan se necesita para llegar a esto. Pero hay tal vez algunas cosas sobre las que trabajamos actualmente que son bastante estrechas y que tienen un público pequeño. Y los problemas que se tienen con esto generalmente, y es lo que ha sucedido con el diseño en las humanidades en los últimos años, es que pues el interés era bastante limitado para el público en general, mientras que la ciencia, por ejemplo, tiene canales de televisión, tiene canales de vulgarización, pero esto no lo tenemos en realidad para las humanidades y por lo tanto no lo tenemos necesariamente para diseño. Pero deberíamos empezar a pensar cómo puedo tomar el trabajo que estoy haciendo actualmente y ver cómo lo puedo organizar de manera divertida, para personas que no lo hubieran encontrado en otra situación. Tengo un artículo que se llama ¿Cómo llegamos al humanitarium de aquí, donde estamos ahora? Y pues ahí se mencionan estos ejemplos. Bueno, esto es, espero que les haya gustado. Esta es mi información de contacto. Y realmente la validez en el futuro es lo clave. Creo que tenemos que pensar en términos de futuro. Este es mi pensamiento actual. Si hablamos en 3 semanas, tal vez será diferente. Pero bueno, esta es la situación actual y somos un grupo interesante trabajando sobre esto. Muchas gracias. Quería saber si está familiarizado con el concepto de probotipos y cómo podemos aprovechar los probotipos en la investigación en diseño, en qué campos, en qué caminos. Creo que mencioné un poco la idea de la preparación de la gente para que vayan más adelante, lo de A a Z en lugar de ir de A a B, lo que en realidad estoy mencionando aquí es el tema de los prototypes, precisamente. Es decir, ver cómo se incluyen estas cosas desde una etapa temprana en el proyecto, porque la gente piensa muy lejos en el futuro cuando en realidad un pequeño cambio puede resultar siendo bastante dramático. Y cuando pensaron en algo mucho más lejano, no se pueden devolver y decir que no lo han visto. Tenemos un estudiante de doctorado en Chicago que trabaja en el lugar que existe para la provocación en todo el proceso de diseño. Se llama Jaime Rivera. Está tratando de ver si hay momentos ideales para incluir
estas provocaciones. Generalmente suceden en el lado de las bellas artes, ¿no? En las instalaciones de las galerías, es decir, que sea una especie de choque para que vuelva a casa diciendo que vi algo muy interesante, muy estimulante, pero yo creo que se puede aplicar al contexto de investigación, donde uno toma una idea del futuro, que es un futuro poco plausible, poco probable, pero empieza al menos a abrir el panel, el panorama de lo que estaría disponible. Espero que esto responda a su pregunta. En los ejemplos que ibas pasando, solo mencionaste en una parte una situación, digamos, dicotómica entre lo que piensa la comunidad de diseñadores frente al trabajo y lo que piensan, por ejemplo, los ingenieros o otros campos del conocimiento. Quisiera conocer, si tienes experiencia, en qué situaciones hay una coincidencia en otras áreas del conocimiento o de qué manera hacer que las investigaciones en diseño también sean consideradas válidas en otras áreas de las ciencias exactas o de la ingeniería. Sí, es un problema constante con los proyectos interdisciplinarios. Cuando se trae al diseño a bordo, se hace más en una función de apoyo, es decir, pasa algo en salud, entonces los diseñadores se convocan para el tema de salud como tal. Y yo creo que cuando estudiamos las preocupaciones de las distintas disciplinas, pues uno se da cuenta que realmente hay distintas disciplinas que llevan la delantera en estas preocupaciones y muchas veces es el diseño, por ejemplo, el tema urbano, cómo el tema de ambiente es incluido en la planeación urbana actualmente y cómo conectar con esto el tema de tecnologías de la información, y hay un papel para los diseñadores. Tal vez la tercera situación es cuando los diseñadores lideran un proyecto en una transversalidad de preocupaciones, es decir, algo que realmente no se puede hacer si no lo hacen los diseñadores en sí. Y me parece que esto es una oportunidad para que las otras disciplinas entiendan que tenemos nuestros propios estándares y que tienen una cierta validez, justamente. Creo que las disciplinas en las que trabajamos, como las ciencias de la computación, la ingeniería, el diseño de medicamentos, matemáticas, química, donde ellos también trabajan hacia el futuro, podrían empezar a incorporar este tipo de pensamiento en sus entornos también. Y la ciencia sabe lo que hace y los diseñadores podrían decir, no, pues tratemos de estar cercanos a ellos, y lo mismo con las ciencias sociales, pero yo creo que llegó el tiempo para que reconozcamos que sus métodos tal vez no son muy útiles y que hay otros que se podrían diseñar, pero bueno, como se respeta el trabajo de los colegas en el campus, tal vez no hay que mirarlo en demasiado detalle. Es fácil respetar a la gente si uno no entra mucho en detalle, ¿cierto? Y por supuesto, esto funciona hacia nosotros también. Lo otro es si uno puede empezar a educar a las personas para que tengan un lenguaje común. Por ejemplo, si yo digo investigación y tú dices investigación y Patricia dice investigación, pues pensamos en una cosa distinta, aunque seamos los tres diseñadores de pronto. Y entonces imagínense cuando trabajamos con sociólogos o con literatos de literatura inglesa o con ingenieros, hasta un tal punto que dirían, no es que esto no se haya hecho bien, sino que es el tipo de proyecto que nunca haríamos. Es decir, no podrían hacer una crítica teórica como tesis. Y pues yo no estoy de acuerdo con esto, y entonces uno pensaría, bueno, pues ya, entonces no me puedo relacionar con toda esta parte de la ingeniería que no recibe esta posibilidad. Entonces, esta es una posibilidad, o sencillamente tomo un paso para atrás y digo, bueno, dejemos de ser un idiota y vamos a ver cómo podemos conversar. Muy bien, pues los invito a pensar en esto. Piensen en lo que implica el futuro de nuestras disciplinas generativas y lo que implica en términos de investigación. Algo que no mencioné es la idea de
producir conceptos, un modelo de concepto abstracto a partir del diseño. Y como lo contó Patricia, estamos empezando a trabajar alrededor de las opiniones. La psicología piensa y tiene un modelo sobre las opiniones, la inteligencia artificial, la sociología tiene un modelo para explicar las opiniones, pero el diseño no, y podríamos proponer una serie de conceptos que serían extremadamente útiles. Por ejemplo, ¿qué es la amistad desde un punto de vista de diseño? Si necesito hacer un proyecto que implica que la gente se vuelva más amigable unos con otros, podría utilizar ese modelo diseño de la amistad para poder tomar mejores decisiones. Actualmente pensamos que una opinión no es una idea, sino se podría cambiar con argumentos y con evidencia. Pensamos que es una especie de moneda y uno imprime esta moneda uno mismo. Es como un capital personal y uno la invierte junto con otras cosas en lo que nos interesa. Entonces, si uno es un diseñador y quiere cambiar la opinión de alguien o apoyar su opinión actual, si esta teoría resulta ser defendible o no, pues uno la debería cambiar de la misma manera que cambia un portafolio de inversión. Entonces, la inversión puede ser hasta más fácil que cambiar que una opinión. Y yo tomo siempre el ejemplo de alguien que tiene una relación con alguien y no le gusta ir al gimnasio, pero a su pareja sí le encanta y obviamente va al gimnasio para acompañar a la pareja, pero pronto me voy a dar cuenta que me empieza a gustar el gimnasio, pero que me empieza a gustar cada vez menos mi pareja y tal vez nos separamos, pero yo sigo yendo al gimnasio. Es decir, es una cuestión como de transacciones y de tensión de intereses permanentemente, y esto realmente se puede aplicar a cuestiones de diseño muy prácticas, es decir, trabajar con las opiniones de la gente. Entonces tenemos un grupo de trabajo sobre las opiniones públicas, las posiciones públicas que se abordan entonces en este grupo. Juan de la Rosa, de aquí, está trabajando en lo que es lo justo y lo injusto, en un contexto de los valores que se enmarcan en la infraestructura, es decir, cómo la infraestructura puede ayudar a construir un mundo más justo con pequeños cambios en la infraestructura. Entonces está el tema de la confianza, lo justo, la confiabilidad, etc. Y lo que realmente estoy pensando es que cada uno de estos puntos es casi que una tesis para un investigador y pues espero que lleguemos a una serie de libros. Tenemos algo que llamamos el Laboratorio de Conceptos de Diseño en la Universidad de Illinois. Si buscan eso, van a encontrar una página que presenta una lista de las personas participantes.